Era una noche fría y húmeda cuando el grupo de amigos decidió adentrarse en el bosque, siguiendo las historias contadas por los ancianos del pueblo. Hacía mucho tiempo que se hablaba de un ser misterioso que aparecía en la niebla, pero nadie se había atrevido a investigar demasiado. Nadie, hasta ahora. Armados con linternas y cámaras, decidieron adentrarse en el corazón del bosque, donde la niebla siempre era más densa y las sombras más profundas. Lo que comenzó como una simple aventura se convertiría en una experiencia que jamás olvidarían, porque en esa oscuridad, algo los observaba, algo que ya había esperado su llegada por mucho tiempo. Era una tarde gris cuando el grupo de amigos se reunió en la vieja cafetería del pueblo. El lugar, siempre acogedor, parecía aún más sombrío de lo habitual. En la mesa central, rodeados por las paredes llenas de fotos antiguas, discutían sobre las leyendas locales que los habitantes siempre mencionaban en tono susurrante. La más popular de todas era la historia de la figura misteriosa que se aparecía cada noche, envuelta en una espesa niebla que cubría el bosque cercano. Nadie sabía quién era, pero todos coincidían en que su presencia era el preludio de sucesos extraños e inexplicables. ¿Qué tal si investigamos por nuestra cuenta?, sugirió Carla, la más intrépida del grupo. Hace tiempo que escuchamos historias, pero nunca nadie ha comprobado si son reales. Sus ojos brillaban con emoción y desafío. Los demás, aunque cautelosos, no pudieron evitar sentirse atraídos por la idea de descubrir la verdad tras tantas historias. La idea de adentrarse en el bosque bajo la niebla les parecía intrigante, aunque algo inquietante. Decidieron partir al caer la noche, armados con linternas, cámaras y grabadoras. No tenemos nada que perder, dijo Luis, el más escéptico del grupo, que pensaba que todo esto era solo un mito exagerado por las generaciones anteriores. La atmósfera estaba cargada de emoción y algo más. A medida que se acercaban al bosque, el viento se calmó y el aire se volvió inexplicablemente denso, como si el lugar en sí estuviera esperando que llegaran. Cuando llegaron a la entrada del bosque, la niebla comenzaba a formarse, cubriendo el suelo en una capa espesa y difusa. La luna, oculta detrás de nubes oscuras, no lograba iluminar el camino, dejando a los amigos solo con la tenue luz de sus linternas. «Aquí es donde todo comienza», murmuró Carla. Todos sintieron un escalofrío al escuchar su voz, como si la oscuridad misma estuviera escuchando. Con una mezcla de valentía y nerviosismo, el grupo dio sus primeros pasos en el bosque, con la niebla envolviéndolos lentamente. Cada crujido de las ramas bajo sus pies parecía amplificado por la quietud del entorno. Nadie se atrevió a hablar demasiado, pero todos sentían lo mismo, algo en el aire estaba a punto de cambiar. La aventura acababa de comenzar, pero la sensación de ser observados no dejaba de crecer. El bosque era un lugar antiguo, con árboles tan altos que sus ramas parecían rozar el cielo nocturno, cubriendo casi por completo la luz de la luna. La niebla, cada vez más espesa, dificultaba la visibilidad y el grupo avanzaba a tientas, apenas reconociendo los árboles que se alzaban como sombras grotescas. A pesar de sus linternas, la oscuridad parecía abrazarlos con cada paso que daban, como si el bosque estuviera vivo y deseaba ocultarlos en sus entrañas. ¿No les parece que esto está demasiado silencioso?, preguntó Roberto, el más sensible al ambiente que los rodeaba. Nadie respondió de inmediato, pero todos compartían la misma inquietud. No había sonidos de animales, ni el usual crujir de las hojas o los murmullos del viento. Solo el eco de sus respiraciones y el crujir de sus pasos rompían el silencio. En ese momento, una sensación de claustrofobia comenzó a instalarse en el grupo. Carla, con la cámara en mano, comenzó a grabar, intentando captar algún sonido extraño o cualquier indicio de lo que pudiera estar acechando en la niebla. A medida que avanzaban más adentro, una leve vibración en el aire comenzó a sentirse, algo que ninguno podía identificar con certeza. El clima había cambiado abruptamente, y una presión extraña parecía envolverlos, como si el ambiente estuviera cargado de algo más que aire frío y húmedo. De repente, Luis se detuvo en seco. «¿Escucharon eso?», dijo en voz baja.
Todos se quedaron en silencio, sus ojos fijos en él. Un sonido distante, como un susurro, llegó a sus oídos. No era un susurro normal, era como si algo o alguien estuviera llamándolos desde la oscuridad. El eco de la voz parecía venir de todas partes, pero de ninguna al mismo tiempo. El grupo se miró con inquietud, pero nadie se atrevió a hablar. Probablemente sea el viento, intentó tranquilizarlos Carla, aunque su tono no era tan seguro como solía ser. Sin embargo, la sensación de incomodidad creció cuando, en ese mismo instante, una figura apareció a lo lejos, envuelta en la niebla. Todos se paralizaron, mirando fijamente la sombra que se desvaneció tan rápidamente como había aparecido. Nadie había visto lo suficiente para saber si era humana o algo más, pero todos sintieron que la pesadilla estaba comenzando. El grupo avanzó, pero la figura que habían visto parecía haber desaparecido en la espesa niebla. Nadie mencionó nada por un largo rato, como si hablar sobre ello solo hiciera que la presencia en el aire se hiciera más real. La incertidumbre los envolvía, y el silencio era tan pesado que hasta los más valientes comenzaban a cuestionar si realmente estaban listos para lo que les esperaba en ese lugar maldito. De repente, Carla, que iba al frente, dio un grito de sorpresa. «Luis, ¿dónde estás?», comenzó a llamar, pero su voz se quebró con el miedo. Luis había desaparecido, no de una manera que fuera normal. Él había estado caminando junto a ella, pero en un parpadeo, ya no estaba. Un escalofrío recorrió sus cuerpos mientras se agachaban a buscarlo entre la niebla. Nadie comprendía cómo pudo haberse ido tan rápido, si estaban todos juntos hasta hacía un segundo. El pánico comenzó a instalarse en el grupo. «No puede ser», murmuró Roberto, «no puede haberse ido así, debemos encontrarlo». Empezaron a caminar en círculos, buscando a Luis entre los árboles y el espesor de la niebla. Pero no había señales de él, solo ecos de sus voces y el crujir de las ramas bajo sus pies. Era como si el bosque mismo los estuviera jugando una broma cruel, haciéndoles creer que Luis estaba cerca cuando, en realidad, ya se había ido. Tras un largo rato de búsqueda desesperada, los amigos decidieron separarse en dos grupos para cubrir más terreno. Carla, decidida, caminó hacia donde había visto la sombra por última vez, mientras los demás recorrían el otro lado. Los árboles parecían encogerse a su alrededor, como si el bosque estuviera cerrando las puertas a su huida. A lo lejos, se oía un murmullo suave, como si alguien estuviera llamándolos. Al final, fue Roberto quien lo encontró. No estaba en el suelo ni entre los árboles, sino en una pequeña abertura en el suelo, con los ojos abiertos, pero vacíos, como si algo lo hubiera despojado de su alma. Sin signos de violencia, solo una expresión de terror absoluto. Nadie pudo decir qué había pasado, pero una cosa era clara, Luis ya no estaba con ellos. La niebla había reclamado su alma, y ahora el grupo estaba marcado por su presencia. Algo aún acechaba en la oscuridad, esperando a que el siguiente fuera consumido. El miedo se apoderó de los amigos al ver a Luis, inexplicablemente caído en la abertura del suelo. Sus ojos vacíos reflejaban el terror de algo que no podían comprender. Nadie dijo una palabra mientras intentaban arrastrarlo de vuelta al grupo, pero cada uno sabía en el fondo que algo mucho más oscuro que la niebla los estaba acechando. No era solo el bosque ni la figura que habían visto anteriormente. Era algo que los observaba, acechando en las sombras, esperando su momento. Con el corazón en la garganta, el grupo decidió regresar al pueblo, pero el bosque no les permitió avanzar con facilidad. Cada paso parecía más difícil que el anterior, como si el terreno fuera cada vez más pesado, como si una fuerza invisible los estuviera reteniendo. La niebla parecía envolverse alrededor de ellos, volviéndose más densa y opresiva. El susurro que habían oído antes volvió, pero esta vez, no era solo uno. Eran varios, como si 1000 voces se mezclaran en una sinfonía de angustia. «¿Qué está pasando?», susurró Carla, con la respiración entrecortada. Nadie respondió, pero todos lo pensaban. Algo en el aire estaba cambiando.
La figura que habían visto antes parecía estar más cerca ahora, y con cada parpadeo, la sombra se desvanecía solo para reaparecer en otro rincón de su visión. Como si fuera una parte de la niebla misma, un ente intangible que se deslizaba en el vacío. De repente, una sombra enorme cruzó el camino frente a ellos, interrumpiendo sus pensamientos. No era una figura humana. Era algo más, algo mucho más grande. Un ser de proporciones imposibles, cuya presencia oscurecía la luz de las linternas. Nadie se atrevió a moverse. El miedo los paralizó, y la niebla a su alrededor parecía distorsionarse, como si el bosque entero estuviera intentando tragar todo lo que existía en su interior. La sombra permaneció allí solo por un momento, pero fue suficiente para marcar un antes y un después en la vida de los amigos. Cuando la figura desapareció, un sonido profundo, casi como un gruñido, resonó en el aire. El viento comenzó a soplar de nuevo, pero la niebla nunca se despejó. La sensación de estar atrapados en una pesadilla se hizo aún más real. Nadie volvió a hablar sobre lo que acababan de ver, pero todos sabían que lo que habían experimentado en ese momento era solo el principio de algo mucho peor. Después de lo ocurrido con Luis, el grupo decidió que ya no podían seguir siendo simples testigos de las extrañas apariciones que los rodeaban. Necesitaban respuestas, y lo único que les quedaba era adentrarse aún más en el misterio del bosque. La sombra que habían visto los había dejado desconcertados, pero algo dentro de ellos los impulsaba a continuar. Al final, fue Carla quien los convenció de buscar una solución, insistiendo en que debía haber alguna explicación para todo lo que estaba sucediendo. Casi sin decir palabra, comenzaron a caminar por un sendero que nunca antes habían visto. La niebla seguía pesando sobre ellos, pero algo había cambiado. Ahora, los árboles parecían diferentes, como si el paisaje se estuviera transformando a medida que avanzaban. La atmósfera se volvió aún más densa y opresiva, como si el bosque estuviera desmoronándose a su alrededor. Sin embargo, al final del sendero, encontraron algo inesperado. Oculta entre las raíces de un árbol anciano, apareció una pequeña puerta de madera, medio enterrada en el suelo. La puerta era extraña, como si hubiera estado allí durante siglos, olvidada por el tiempo. No había señales de vida cerca, pero algo sobre la puerta hacía que sus corazones latieran con fuerza. Carla fue la primera en acercarse, su curiosidad empujándola a tocarla. «Esto no es normal», murmuró, y al instante, todos los demás se acercaron. El pomo de la puerta estaba cubierto de polvo y moho, pero al tocarlo, una sensación de frío recorrió sus manos. El metal parecía más antiguo de lo que sus ojos podían procesar. Nadie dijo nada por un momento, pero todos sabían que no podían dar marcha atrás. Era la única pista que tenían, y al mismo tiempo, el único riesgo real que quedaba. Finalmente, con una mirada compartida de determinación, Carla giró el pomo y abrió la puerta. El interior de lo que estaba detrás era oscuro y húmedo, pero la luz de sus linternas apenas alcanzaba a iluminar lo que parecía un pasaje subterráneo. El aire estaba cargado con un olor a tierra y moho, como si el paso del tiempo hubiera dejado su marca allí de una forma tangible. A pesar de la sensación de inquietud, el grupo comenzó a adentrarse en la oscuridad. El lugar parecía no tener fin, y cada paso se sentía como si estuvieran caminando hacia un abismo sin retorno. Tras avanzar por el pasaje, llegaron a una gran habitación subterránea. Las paredes eran de piedra, cubiertas de musgo y polvo, y en el centro, había una casa antigua, que parecía haber sido construida allí en un tiempo olvidado. La puerta de la casa estaba cerrada, pero la niebla había comenzado a entrar por las rendijas de las ventanas rotas, lo que les daba una sensación de claustrofobia aún mayor. La casa estaba casi intacta, como si el tiempo hubiera decidido detenerse por completo en ese lugar. Carla, sin dudarlo, fue la primera en acercarse a la puerta. La empujó suavemente, y ésta cedió sin resistencia. Al entrar, un aire denso y estancado los envolvió, y la luz de las linternas apenas alcanzaba a iluminar el interior.
Las paredes estaban adornadas con extraños símbolos que parecían grabados a mano, como si alguien hubiera querido dejar una marca permanente en la historia de ese lugar. Era evidente que nadie había estado allí en años, pero a la vez, la sensación de que alguien los estaba observando desde las sombras era más fuerte que nunca. «Esto no tiene sentido», dijo Roberto con voz temblorosa. «¿Por qué está todo tan bien conservado?» La casa no parecía haber sufrido el paso del tiempo, a pesar de su apariencia deteriorada. Carla miró a su alrededor y, al acercarse a una mesa antigua, encontró una serie de libros y papeles esparcidos por el suelo. Algunos de los papeles estaban escritos en un idioma extraño, pero había algo en ellos que la hizo sentir una conexión extraña con el lugar. Al seguir explorando, encontraron lo que parecía ser una vieja chimenea, cuyo fuego había estado apagado por siglos. Junto a la chimenea, había una serie de fotografías enmarcadas, algunas tan antiguas que casi no se podían reconocer. Sin embargo, lo que realmente los inquietó fue la figura recurrente que aparecía en todas ellas, una silueta oscura y borrosa, envuelta en lo que parecía ser niebla. La misma figura que habían visto en sus primeras exploraciones. De repente, todo encajaba. La niebla, la sombra, las voces. Todo estaba relacionado con esa casa y lo que ocurría allí. Con cada paso que daban dentro de la casa, las sombras parecían moverse con ellos. Algo no estaba bien, y aunque querían irse, no podían dejar de buscar respuestas. El aire era denso, como si las paredes mismas estuvieran susurrando, llamándolos a seguir adelante. Pero lo que encontraron a continuación haría que todo lo que pensaban sobre esa casa se desmoronara. Dentro de la casa, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Los miembros del grupo caminaban en silencio, observando cada rincón con creciente inquietud. La casa no era solo un refugio abandonado, había algo en su interior que les hacía sentir como si estuvieran invadiendo un lugar sagrado, prohibido. Carla encontró una puerta oculta en el fondo de un pasillo, cubierta por un pesado tapiz que parecía haber sido colocado recientemente, aunque estaba cubierto de polvo. La puerta, a diferencia de las demás en la casa, estaba perfectamente sellada, como si hubiera estado cerrada durante siglos. Al abrirla con cuidado, el grupo se encontró en una cámara circular. En el centro, había una especie de altar, cubierto de símbolos extraños y manchado con lo que parecía ser sangre seca. Alrededor del altar, varios objetos rituales estaban dispuestos con precisión inquietante, velas apagadas, cuencos con tierra y pequeñas figuras de madera que representaban seres indescriptibles. Los amigos se quedaron allí, petrificados, mirando las paredes, donde viejas inscripciones parecían contar la historia de un ritual antiguo. Al principio, no comprendieron la totalidad de lo que veían, pero a medida que observaban más de cerca, comenzaron a reconocer algunas palabras y símbolos que los conectaban con las leyendas locales, historias que hablaban de rituales oscuros y pactos con entidades de la oscuridad. Roberto, el más escéptico del grupo, comenzó a sentir un nudo en el estómago. ¿Qué es esto? Estamos invadiendo algo que no deberíamos, murmuró con voz temblorosa. De repente, un escalofrío recorrió la habitación. Las velas, que antes parecían inanimadas, comenzaron a arder y el aire se cargó de una energía densa e incomprensible. Las paredes parecieron cerrarse lentamente y las sombras en las esquinas de la habitación se alargaron, tomando formas vagamente humanoides. En un rincón, una figura encapuchada apareció, sus ojos brillando con una luz verde enfermiza, observándolos fijamente. Era como si los estuviera esperando. La sensación de que estaban siendo observados desde todo el alrededor creció con intensidad. La figura no dijo una palabra, pero su presencia fue suficiente para que todos se sintieran atrapados, como si estuvieran en el centro de un laberinto imposible de escapar. Carla, quien no había perdido la compostura hasta ese momento, sintió una oleada de terror que la hizo dar un paso atrás. La sombra se acercó lentamente al altar y, con un movimiento fluido, comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo, resonando en las paredes de la cámara como un eco de tiempos olvidados.
La figura encapuchada continuó su ritual, recitando palabras que parecían provenir de un mundo ajeno, y a medida que lo hacía, la niebla comenzó a llenar la habitación, desbordándose de las grietas en las paredes. A pesar de la creciente oscuridad, los amigos no podían apartar la mirada. El aire se volvía más denso con cada segundo, como si la niebla estuviera viva, respirando con ellos. La figura, ahora completamente inmóvil, parecía absorber la niebla a su alrededor, fusionándose con ella hasta convertirse en parte de la oscuridad misma. «Esto no es un sueño», dijo Luis, que había recobrado algo de conciencia después de su extraña caída. Su voz era baja, pero llena de una determinación sombría. «Esto es real, y estamos aquí por una razón. Esta niebla nos está llamando». Todos lo miraron, sorprendidos, pero una parte de ellos sabía que tenía razón. No había vuelta atrás. La niebla que los rodeaba no era solo un fenómeno natural, era algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando. Con un esfuerzo sobrehumano, el grupo intentó salir, pero las puertas se cerraron con fuerza detrás de ellos, sellándolos dentro de la habitación. La sensación de claustrofobia se volvió insoportable y el aire pesado dificultaba la respiración. La figura en el altar dejó de recitar y levantó la cabeza lentamente, mirando directamente a los amigos con una intensidad que les heló la sangre. No podía ser humano, no con esos ojos vacíos y la expresión vacilante en su rostro. La niebla comenzó a cobrar forma, tomando la figura de algo que no podían describir. Era un ser enorme, de ojos huecos y boca abierta, como un abismo esperando tragarse todo lo que estuviera cerca. El terror se apoderó del grupo mientras la sombra avanzaba hacia ellos. La niebla comenzó a mezclarse con los ecos de voces de personas que parecían hablar al mismo tiempo, susurrando secretos inconfesables. «¿Qué quieren de nosotros?», gritó Carla, pero la voz fue sofocada por el creciente ruido de la niebla que envolvía todo, volviendo imposible distinguir los pensamientos propios de los ajenos. No tenían tiempo, no tenían escape, y lo peor de todo es que sabían que ya estaban atrapados. Mientras la entidad de la niebla avanzaba, el grupo comenzó a perder la esperanza. El aire se volvió cada vez más irrespirable, como si la propia vida estuviera siendo drenada de sus cuerpos. Sin embargo, Luis, aún débil, recordó algo crucial de las leyendas que había oído en su infancia. La única manera de escapar es ofrecer algo a la niebla. Un sacrificio, murmuró, sus ojos llenos de pavor al comprender lo que eso implicaba. Carla, al escuchar las palabras de Luis, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué podía significar un sacrificio en este contexto? Sabía que tenían pocas opciones, pero la idea de rendirse tan fácilmente le revolvía el estómago. El grupo comenzó a discutir frenéticamente sobre qué hacer, pero no encontraron respuestas claras. El ser que los rodeaba era más que solo una sombra. Era una presencia que alimentaba su propio miedo, haciendo que sus corazones latieran más rápido, que su respiración se acelerara, que sus mentes se nublaran. De repente, la niebla comenzó a disolverse un poco, como si algo hubiera alterado el equilibrio. La figura encapuchada, que parecía estar perdiendo poder, abrió lentamente su boca, y las palabras que dijo fueron tan aterradoras que hicieron que todos se quedaran paralizados. «No hay escape», dijo, con voz que resonó en todo el lugar. «Solo queda la opción de ser parte de esto, o perecer». Pero justo en ese momento, las luces del altar comenzaron a brillar intensamente. Un resplandor cegador inundó la habitación, desintegrando la niebla y la sombra. El sonido de los ecos de las voces desapareció, y el silencio fue absoluto. La figura desapareció, y el pasaje de la casa que llevaba al altar se abrió. Era la oportunidad que tanto habían deseado, pero ¿sería una escapatoria real, o solo otro engaño de las fuerzas que los habían atrapado allí? El grupo corrió a través del pasaje recién abierto, sin mirar atrás. La luz de las linternas iluminaba el camino, pero el miedo aún persistía. Estaban agotados, y sus cuerpos parecían pesar más con cada paso. El aire en el túnel parecía más limpio,
pero la sensación de estar siendo observado seguía presente. Cada uno de ellos sentía que algo los perseguía, como una sombra que nunca podría ser apartada. Finalmente, llegaron a la salida del bosque, pero el panorama que los esperaba no era lo que esperaban. El cielo estaba oscuro, cubierto por una niebla espesa, y el pueblo, que creían haber dejado atrás, estaba completamente desierto. Las casas estaban vacías, las calles solitarias, y el sonido del viento era lo único que se escuchaba. Habían regresado, pero algo había cambiado. Nadie habló mientras caminaban por el pueblo, todos comprendiendo que el horror aún no había terminado. Cuando llegaron al borde del pueblo, una figura apareció ante ellos. No era humana, sino una sombra distorsionada, como si la niebla misma hubiera tomado forma. Con una voz gélida, la figura les dijo, pensaban que escapaban. La niebla nunca se va. Ustedes son parte de ella ahora. La figura desapareció, dejando a los amigos aterrados. Sabían que, aunque habían sobrevivido a lo que parecía una pesadilla, no habían logrado escapar de la maldición que los había seguido todo el tiempo. La niebla había ganado. Hace mucho tiempo, el pueblo de Valverde vivió bajo la sombra de un bosque que se extendía hasta el horizonte. Los habitantes solían contar historias extrañas sobre sus profundidades, relatos sobre luces fugaces, murmullos en la oscuridad y figuras que se deslizaban entre los árboles. Nadie se atrevió a adentrarse demasiado, pues los pocos que lo hicieron nunca regresaron. Con el tiempo, el miedo se transformó en leyenda, y las generaciones crecieron temerosas de acercarse a esa vasta extensión de naturaleza salvaje. Un grupo de jóvenes amigos, aburridos de la rutina diaria, decide que es hora de desafiar las historias que tantos temían. Armados con linternas y valentía, se internan en el bosque al caer la tarde, buscando descubrir qué hay detrás de la niebla y las sombras. Lo que comenzaba como una simple excursión se convertirá en una lucha por sus vidas, ya que el bosque tiene secretos que no está dispuesto a revelar tan fácilmente. El sol ya se había puesto cuando el grupo llegó al borde del bosque. Carla, la más entusiasta, fue la primera en cruzar el umbral de árboles que marcaba el inicio del bosque. Vamos, no hay nada que temer. Solo es un bosque, dijo, con una sonrisa nerviosa. Los demás la siguieron, aunque algo en sus corazones les decía que estaban cometiendo un error. A medida que caminaban más adentro, las sombras se alargaban y los sonidos de la naturaleza parecían desvanecerse, como si el bosque mismo los estuviera observando. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies, y el aire se volvía más frío. Cada vez que uno de ellos hablaba, su voz parecía apagarse en el vasto silencio que los rodeaba. El primer indicio de algo extraño ocurrió cuando Luis, el más escéptico del grupo, notó que sus pasos no dejaban huellas en el suelo. Miren esto, dijo mientras se agachaba, ¿no les parece raro? Los demás se acercaron, pero no había rastros de sus botas en la tierra. Era como si el bosque hubiera borrado todo vestigio de su presencia. Un escalofrío recorrió sus espinas dorsales, pero rápidamente lo ignoraron, convencidos de que era solo el viento o una ilusión. El grupo siguió caminando durante horas, sin encontrar nada fuera de lo común, hasta que una niebla espesa comenzó a formarse a su alrededor, dificultando la visión. La atmósfera parecía volverse más densa, como si algo estuviera alterando el equilibrio natural del bosque. A medida que la oscuridad aumentaba, el sonido de los árboles moviéndose con el viento parecía un susurro bajo y constante, pero ninguno de los amigos podía entender qué decían. La niebla aumentó rápidamente, envolviendo al grupo en una capa espesa que hacía imposible ver más allá de unos pocos metros. Nadie hablaba, el miedo se había apoderado de ellos, y la sensación de ser observados crecía con cada paso. Fue Carla quien rompió el silencio, sugiriendo que deberían regresar. Sin embargo, el bosque no les ofreció una salida fácil. Cada giro parecía llevarlos más profundo, y la niebla no mostraba señales de dispersarse. De repente, entre el murmullo del viento, alguien escuchó un susurro, suave pero claro, como si estuviera justo detrás de ellos.
¿Lo oyeron?, preguntó Roberto, su voz tensa. Todos se quedaron quietos, escuchando atentamente. De nuevo, el susurro. Esta vez, era más claro. Ayuda, ayuda, una voz apagada, como si viniera de muy lejos, pero tan cercana que podía sentirla en la piel. No es nada, solo el viento, intentó tranquilizarlos Luis, pero su voz temblaba. La niebla parecía tomar una forma más tangible, rodeándolos y formando figuras vagas que se desvanecían al instante. Los árboles, que antes se veían sólidos y reales, ahora parecían moverse por su cuenta, inclinándose hacia ellos como si quisieran atraparlos. Decidieron seguir caminando, aunque el miedo los paralizaba. De repente, Carla se detuvo en seco, mirando al frente. Allí, entre las sombras y la niebla, apareció una figura encapuchada, completamente inmóvil. Su rostro estaba cubierto por una capa de oscuridad, pero sus ojos brillaban con una intensidad inexplicable. Nadie se atrevió a acercarse, pero todos sintieron su presencia, como si los estuviera observando profundamente. El silencio se rompió de nuevo con el susurro, esta vez mucho más fuerte, casi un grito ahogado. No deberías estar aquí. Los amigos, aterrados, comenzaron a retroceder, pero el bosque los atrapó y la niebla los envolvió más aún. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejándolos sumidos en la confusión y el miedo. La noche ya había caído por completo y el grupo se encontraba completamente perdido en el interior del bosque. La niebla se había disipado parcialmente, pero el aire seguía siendo denso y opresivo. Decidieron hacer una pequeña pausa, encender un fuego y esperar a que amaneciera. Sin embargo, cada vez que intentaban encender una chispa, algo extraño ocurría, el fuego se apagaba inmediatamente, como si el mismo bosque estuviera impidiendo que pudieran calentarse. A medida que se sentaban alrededor de la fogata apagada, un sentimiento extraño los invadió. Cada uno sentía como si algo estuviera acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Carla, incapaz de soportarlo más, se levantó y caminó hacia un árbol cercano, buscando un poco de alivio en la soledad de la naturaleza. Fue en ese momento cuando escuchó, claramente, el sonido de pasos acercándose. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el susurro volvió, más fuerte que nunca, ahora en su oído, diciendo su nombre. Carla, la voz era suave, pero de alguna manera, familiar. Con el corazón acelerado, corrió de vuelta al campamento, pero al llegar, todos la miraron extrañados. ¿Qué pasa?, preguntó Luis. Escuché algo, alguien me llamó. Era como si me conociera, respondió, su voz temblorosa. Pero no había tiempo para discutirlo. En ese momento, una risa, lejana pero audible, rompió el silencio de la noche. Todos se miraron aterrados, sin saber de dónde venía. La risa crecía, cada vez más cerca, hasta que de repente cesó, dejándolos en un silencio mortal. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que ya no estaban solos. Algo, o alguien, los estaba acechando desde la oscuridad del bosque. Y peor aún, sabía sus nombres. A medida que el pánico comenzaba a apoderarse de ellos, el grupo decidió que lo mejor sería buscar una salida del bosque lo más rápido posible. Sin embargo, a cada paso que daban, se daban cuenta de que no avanzaban. Los árboles parecían moverse por sí mismos, creando un laberinto imposible de resolver. Cada camino que tomaban los devolvía al mismo punto, como si el bosque estuviera jugando con ellos, cerrándoles todas las salidas. Fue entonces cuando Roberto encontró algo inquietante, una piedra en el suelo, cubierta de runas antiguas, con símbolos que nunca antes había visto. Al tocarla, un estremecimiento recorrió su cuerpo, y un grito ahogado resonó en el aire. La piedra parecía haber activado algo, y la niebla se levantó, formando figuras que los rodearon. El bosque ya no era solo un lugar oscuro, sino una prisión. Un susurro resonó en sus mentes: ustedes están aquí por una razón. El bosque nunca olvida. Los amigos, ahora completamente aterrados, intentaron correr,
pero sus cuerpos ya no respondían como antes. Estaban atrapados y sabían que algo mucho más antiguo que ellos estaba detrás de todo esto. El suelo comenzó a temblar y el aire se volvió espeso, como si el propio bosque estuviera respirando con ellos. Las sombras se alargaron y tomaron forma, transformándose en figuras humanas que los observaban fijamente, con ojos vacíos y bocas que susurraban palabras ininteligibles. Sin embargo, lo peor estaba por venir. El bosque, con su poder ancestral, comenzó a reclamar a los amigos uno por uno, llevándolos a la oscuridad para siempre. La niebla se disipó de repente, y el amanecer se asomó a través de los árboles, pero el grupo ya no estaba entero. Solo quedaban Carla y Luis, quienes se miraban, perdidos y desorientados. ¿Era todo un sueño? ¿O la maldición del bosque los había marcado para siempre? De alguna manera, lograron encontrar la salida, pero al llegar al borde del bosque, se dieron cuenta de que el pueblo ya no existía. Las casas estaban destruidas y el paisaje estaba muerto. Solo quedaban sombras del lugar donde una vez vivieron. El bosque, con su misterio ancestral, no solo había cambiado su destino, sino también el de todo lo que alguna vez conocieron. ¿Qué hemos hecho?, murmuró Carla, pero Luis no tenía respuestas. Ambos sabían que el susurro del bosque nunca se apagaría. El bosque de almas silenciadas, como lo llamaban en el pueblo, había sido evitado por generaciones. Sus árboles imponentes se alzaban como gigantes sombríos, sus raíces tan profundas como los secretos que guardaba. Nadie se atrevía a adentrarse en sus profundidades. Aquellos que lo hicieron nunca regresaron, o al menos, no regresaron iguales. Los más viejos del pueblo contaban historias de ecos extraños, voces lejanas que llamaban por su nombre y sombras que caminaban entre los árboles. Un grupo de jóvenes, hartos de escuchar las viejas historias de terror, decide desafiar la leyenda. Con una linterna en mano y risas nerviosas, se adentran en el bosque buscando pruebas que desmentirían los cuentos de antaño. Pero a medida que avanzan, la atmósfera se torna cada vez más pesada, como si el bosque mismo los estuviera observando. Lo que comienza como una simple aventura se convierte rápidamente en una lucha por sobrevivir. El bosque tiene sus propios secretos, y no está dispuesto a dejar que se vayan tan fácilmente. Cada crujido en la oscuridad es un recordatorio de que, tal vez, algunos lugares están destinados a permanecer intocables. Era un día nublado cuando el grupo de amigos, formado por Julia, Andrés, Laura y Marcos, llegó al borde del temido bosque de almas silenciadas. El viento soplaba débilmente, moviendo las ramas de los árboles, pero todo parecía tranquilo en la superficie. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, comenzaron a caminar hacia el interior del bosque, ignorando las advertencias que el pueblo había transmitido por generaciones. A medida que se adentraban en el bosque, una sensación extraña se apoderó de ellos, una pesadez en el aire que parecía seguirles a cada paso. El sonido de sus botas sobre el suelo de hojas secas era lo único que rompía el silencio absoluto. Julia, que intentaba mantener la calma, comentó en voz baja: «Esto no es tan aterrador, ¿verdad?». Pero su propia voz, al igual que las de los demás, parecía apagarse en el aire denso que los rodeaba. De repente, un sonido extraño emergió de la oscuridad. Un eco lejano que parecía una risita, suave y siniestra. Los cuatro se miraron confundidos. «Probablemente sea un animal», dijo Marcos, pero la duda se asentó en sus corazones. No había animales en la zona, solo los ecos de algo más antiguo, algo que no querían encontrar. Continuaron caminando, pero el camino parecía alargarse interminablemente. El bosque, aunque hermoso a su manera, empezaba a volverse opresivo. Los árboles parecían cerrarse sobre ellos, y aunque la luz del día aún se filtraba entre las hojas, la sensación de estar siendo observados crecía cada vez más fuerte. Al llegar a un pequeño claro, Julia se detuvo. Algo no estaba bien. «Creo que deberíamos regresar», dijo con voz temblorosa, mirando nerviosamente a su alrededor. Pero antes de que pudiera decir más, un fuerte crujido proveniente de la espesura los hizo girar bruscamente.
Un viento frío sopló entre los árboles, como si el bosque mismo estuviera respirando. El viento se calmó, pero la sensación de inquietud aumentó. Los amigos decidieron continuar, aunque el miedo se palpaba en el aire. Andrés, que solía ser el más valiente del grupo, intentó mantener la compostura, pero sus ojos nerviosos delataban el temor que todos compartían. Laura, más sensata, comenzó a preguntarse si realmente estaban preparados para lo que estaban buscando. A medida que avanzaban, los árboles parecían cambiar. Las formas que antes se veían claras ahora se volvían más oscuras y distorsionadas, como si la realidad misma fuera moldeada por algo más allá de su comprensión. El suelo, cubierto de musgo y hojas caídas, crujía bajo sus pies, pero había algo extraño en el sonido. No era solo el crujir de la naturaleza, había algo más, algo que se repetía, un eco. ¿Escucharon eso?, susurró Laura. Todos se detuvieron, mirando a su alrededor. La misma risa que había escuchado Julia antes se repitió, pero esta vez más cerca, como si alguien estuviera justo detrás de ellos, imitando sus pasos. Un sudor frío recorrió la espalda de Marcos. Al mirar hacia el fondo del bosque, vieron algo que los paralizó. Entre los árboles se podía distinguir una figura humana, pero tan borrosa que parecía parte de la sombra. Era una silueta que los observaba fijamente, inmóvil. El miedo se apoderó de ellos, y todos dieron un paso atrás, pero la figura desapareció tan rápidamente como había aparecido. «Tenemos que irnos ahora», dijo Andrés con urgencia, pero a medida que giraban para regresar, el camino por el que habían venido ya no estaba allí. Todo a su alrededor se veía distinto, como si el bosque hubiera cambiado mientras ellos no miraban. El pánico comenzó a apoderarse de ellos y comenzaron a correr sin rumbo, mientras los ecos del pasado parecían perseguirlos. La carrera no los llevó a ningún lado. Cada vez que intentaban regresar al punto de inicio, algo los desviaba, como si el bosque estuviera jugando con ellos. El aire estaba cargado, pesado, y el sol ya se había ocultado por completo, sumiendo el bosque en una oscuridad impenetrable. Marcos, agotado y asustado, sugirió que se detuvieran a descansar, pero en el momento en que se sentaron en el suelo, algo extraño ocurrió. Un sonido lejano, como el crujido de ramas rotas, se hizo más y más cercano. Luego, un fuerte susurro llenó el aire, algo incomprensible, pero que, al mismo tiempo, parecía dirigido a ellos. ¿Oyeron eso?, preguntó Laura, con los ojos abiertos de par en par. Antes de que pudieran responder, una figura oscura apareció frente a ellos, emergiendo de la nada. Era una sombra humana, pero sin rasgos, como si estuviera formada por la misma oscuridad que los rodeaba. Nadie se movió. La figura avanzó lentamente, y con cada paso, los árboles alrededor de ellos crujían y temblaban. La sombra no hablaba, solo avanzaba hacia ellos, y a medida que lo hacía, el aire se volvía más pesado, más denso, como si todo el bosque estuviera respirando con la figura. «Corran», gritó Andrés, pero era tarde. La figura ya estaba demasiado cerca. Los amigos intentaron levantarse, pero el suelo parecía pegarse a sus pies, como si algo invisible los estuviera reteniendo. Finalmente, la sombra desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando solo el eco de su presencia en el aire. Pero no podían relajarse, sabían que algo los observaba, algo que no los dejaría ir tan fácilmente. Aterrados y sin un rumbo claro, los amigos continuaron caminando, aunque sus piernas ya no respondían con la misma energía. El bosque parecía extenderse interminablemente a su alrededor, un laberinto que no dejaba de crecer. Los árboles se alzaban como gigantes, sus ramas entrelazándose hasta formar un techo de hojas que bloqueaba cualquier rastro de luz. «Debemos salir de aquí», murmuró Julia, temblando de miedo. El aire se sentía cada vez más pesado, y el silencio se hacía insoportable. Pero mientras avanzaban, comenzaron a escuchar un sonido que no pudieron identificar, un latido, lento y profundo, como si el bosque tuviera su propio corazón. A medida que el sonido crecía, se dieron cuenta de que no podían escapar de él.
Era como si el bosque los hubiera absorbido por completo, y ellos solo eran parte de su pulso, parte de su respiración. Fue entonces cuando una sombra gigantesca emergió entre los árboles, más grande que cualquier cosa que pudieran imaginar. La figura oscura, de ojos brillantes y cuerpo deformado, avanzaba hacia ellos con una rapidez aterradora. «¡Corran!», gritó Marcos, pero el eco del latido se hacía más fuerte, y sus cuerpos parecían más lentos, más pesados. El bosque ya los tenía atrapados. Lo único que podían hacer ahora era esperar lo inevitable, mientras el corazón del bosque latía con fuerza, reclamándolos como suyos. El bosque de Eldermire había estado en las leyendas del pueblo durante generaciones. Los aldeanos hablaban en susurros sobre las desapariciones inexplicables, sobre la niebla espesa que no se disipaba ni con la luz del sol, y sobre las sombras que se movían entre los árboles. Nadie sabía por qué este lugar estaba maldito, pero todos sabían que se debía evitar. Sin embargo, como suele ocurrir con los lugares prohibidos, un grupo de jóvenes decidió desentrañar los secretos que el bosque guardaba celosamente. Con mochilas llenas de provisiones, cámaras y una mezcla de valentía y curiosidad, los exploradores se adentraron en Eldermire sin saber que la oscuridad que los esperaba no sería tan fácil de escapar. Al principio, el bosque parecía tranquilizador, pero conforme avanzaban, las leyendas empezaron a cobrar vida. Las primeras huellas de lo extraño fueron pequeñas, casi imperceptibles, pero pronto se dieron cuenta de que lo que acechaba en el corazón del bosque no era solo una leyenda. El bosque mismo parecía susurrar, llamarlos, y ahora que estaban dentro, no los dejaría salir tan fácilmente. El sol se ocultaba lentamente mientras el grupo avanzaba hacia el bosque. Las sombras alargadas de los árboles se estiraban hacia el suelo, dando la sensación de que el bosque los observaba. Laura, la más escéptica del grupo, intentaba restar importancia a las leyendas. «No hay nada que temer», decía, pero su voz temblaba un poco. Sus amigos, aunque igualmente nerviosos, trataban de mantenerse tranquilos. «Vamos, es solo un bosque», comentó David, su compañero de toda la vida. Pero sus palabras no pudieron disimular el miedo en su mirada. A medida que cruzaban el umbral que separaba el bosque del mundo exterior, una sensación extraña se apoderó de todos. El aire se sentía diferente, pesado, como si algo estuviera observándolos desde las sombras. El primer indicio de que algo no estaba bien fue el silencio. En los bosques, los sonidos de la naturaleza deberían ser abundantes, el canto de los pájaros, el crujir de las hojas bajo los pies. Pero en Eldermire todo estaba muerto. No se escuchaba ni un solo sonido, salvo el eco de sus propias respiraciones. De repente, un susurro suave, casi imperceptible, llegó a sus oídos. Era como un murmullo lejano, pero al mismo tiempo cercano, y parecía estar en todas partes. ¿Lo escucharon?, preguntó Sarah, mirando a su alrededor. Nadie respondió. El susurro era inconfundible, pero nadie sabía qué lo causaba. Continuaron caminando, sin saber que sus pasos los estaban acercando cada vez más al corazón del bosque, donde las sombras se volvían más densas y las figuras comenzaban a moverse en la oscuridad. Las horas pasaron y el bosque parecía no tener fin. Las copas de los árboles se entrelazaban arriba, dejando solo pequeños resquicios de luz que luchaban por atravesar la densa neblina. A pesar de que apenas había luz, el grupo siguió avanzando, el terreno cada vez más empinado y difícil de atravesar. De repente, David se detuvo. «Algo no está bien», dijo con voz baja, mirando al suelo. Todos se acercaron a él y vieron lo que parecía ser una extraña formación en la tierra. Un círculo de ramas, perfectamente alineado, rodeaba un pequeño claro. «¿Qué es esto?», preguntó Sarah, temblando. Mientras observaban, el susurro se hizo más fuerte. Esta vez, no era solo una voz, sino varias, todas solapándose unas con otras, como si miles de almas hablaran al mismo tiempo, murmurando palabras incomprensibles. El viento soplaba con fuerza, pero las hojas no se movían. El silencio opresivo que había precedido al susurro se había ido,
reemplazado por algo mucho más inquietante. Tenemos que irnos, insistió Laura, pero algo dentro de ella sabía que ya era demasiado tarde. Al girarse, vio una figura en la distancia, apenas visible entre los árboles. Su corazón se detuvo por un momento. ¿Quién está ahí?, gritó, pero la figura desapareció antes de que pudiera ver más. El miedo se apoderó de ellos, pero el bosque los había tomado en sus garras. No había camino de regreso. El círculo de ramas que habían encontrado parecía una trampa, y ellos eran las presas. Mientras avanzaban nuevamente, las sombras comenzaron a moverse, deslizándose entre los árboles, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles. El grupo caminaba en silencio, tratando de ignorar el creciente miedo que los envolvía. Cada uno de ellos sentía que algo los seguía, que algo los observaba, pero ninguno quería admitirlo. Los árboles parecían volverse más altos a medida que avanzaban, sus troncos retorcidos, como si hubieran crecido de forma antinatural. De repente, el viento sopló con más fuerza, y las ramas comenzaron a crujir de una manera extraña, como si hablaran. Al principio, pensaron que era solo el sonido normal de los árboles moviéndose, pero pronto se dieron cuenta de que era algo más. Los susurros que antes parecían venir de lejos ahora eran mucho más cercanos, y parecía que cada árbol estaba murmurando algo en su dirección. ¿Escuchan eso?, preguntó David, con la voz quebrada. Todos asintieron lentamente. Las voces parecían venir de todas partes, pero nadie podía identificar de dónde. Los susurros se intensificaron, y las palabras se hicieron más claras, aunque incomprensibles. «No estamos solos», murmuró Laura, con los ojos muy abiertos. En ese momento, los árboles comenzaron a moverse. No de la manera normal, como cuando el viento los sacude, sino de una forma más siniestra, como si estuvieran vivos. Las ramas se alzaban y caían como si tuvieran vida propia, alcanzando hacia el grupo, como si quisieran atraparlos. La sensación de estar siendo observados se intensificó. Los árboles ya no eran solo plantas, eran guardianes de un secreto oscuro que el bosque había ocultado durante siglos. En ese momento, el grupo entendió que no iban a salir de allí tan fácilmente. Con cada paso que daban, la niebla se hacía más densa, cubriéndolos casi por completo. La oscuridad se tragaba todo a su alrededor, y la sensación de que algo los acechaba aumentaba. En la distancia, los murmullos se transformaron en gritos ahogados, como si alguien estuviera pidiendo ayuda, pero la voz era distorsionada, arrastrada por el viento. «Tenemos que irnos ahora», gritó Sarah, pero era demasiado tarde. Las sombras que antes solo se insinuaban entre los árboles ahora se materializaban, figuras oscuras que se deslizaban a gran velocidad. Parecían no tener forma definida, pero sus ojos brillaban con una intensidad antinatural, observando cada uno de sus movimientos. El grupo comenzó a correr, pero el bosque parecía volverse un laberinto sin fin. Los árboles se movían, las sombras se alargaban y las voces no dejaban de susurrar. Nadie sabía hacia dónde iban. El miedo había tomado el control, y con cada paso, el terror se hacía más palpable. De repente, una de las sombras se acercó demasiado a Marcos. Él gritó, pero nadie pudo verlo. El grupo intentó alcanzarlo, pero cuando llegaron al lugar donde lo había visto por última vez, no había rastro de él. Solo una marca en el suelo, como si algo hubiera arrastrado su cuerpo hacia la oscuridad. Los rumores sobre el bosque olvidado habían circulado durante años en la pequeña localidad de Edgewood. Nadie se atrevía a acercarse a él, pues aquellos que lo intentaban nunca regresaban con la misma cordura. Algunas historias hablaban de voces extrañas entre los árboles, otros afirmaban haber visto figuras desfiguradas merodeando en la oscuridad. Nadie sabía si todo esto era producto de la superstición o si había algo más. Pero para un grupo de amigos, la aventura estaba por encima de cualquier advertencia. Decidieron ir al bosque, convencidos de que las leyendas eran solo cuentos para asustar a los niños. La excursión comenzó como cualquier otra, con risas y bromas mientras atravesaban el sendero.
Pero pronto comenzaron a notar cosas extrañas, el aire se volvía más frío, la luz se apagaba repentinamente y, lo peor de todo, el bosque parecía tener vida propia. Decidieron adentrarse más, desafiando la inquietud que se colaba entre ellos. El sol se ocultaba lentamente detrás de las colinas cuando llegaron al borde del bosque olvidado. Los árboles eran altos, sus ramas entrelazadas de tal manera que apenas dejaban pasar la luz. Aquí es, dijo Marcos, el más entusiasta del grupo. Solo tenemos que caminar unos minutos y luego regresamos. ¿Quién sabe? Tal vez encontremos algo interesante. Aunque todos compartían la emoción de la aventura, una sensación incómoda se apoderó de ellos al cruzar el umbral del bosque. El aire se volvió más denso, y el susurro del viento a través de las hojas parecía llevar consigo algo más, algo inquietante. ¿Lo escuchan?, preguntó Julia, su voz temblorosa. Todos se quedaron en silencio, pero no escucharon nada. Solo es el viento, dijo Carlos, tratando de tranquilizarlos. Con cada paso, el camino se volvía más oscuro. Las sombras entre los árboles parecían moverse por sí solas y el ambiente se volvía cada vez más pesado. No me gusta este lugar, murmuró Ana, mirando a su alrededor con aprensión. Vamos a dar la vuelta. Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, un crujido fuerte sonó desde las profundidades del bosque, como si algo estuviera siguiéndolos. Es solo un animal, dijo Marcos, tratando de restar importancia al sonido. Pero, a medida que avanzaban, todos sentían que algo los observaba desde las sombras. Las historias del pueblo parecían cobrar vida, y la sensación de ser observado se volvía cada vez más insoportable. A medida que el grupo avanzaba más adentro del bosque, comenzaron a notar algo aún más extraño. Aunque el aire era frío, una niebla espesa comenzó a formarse alrededor de ellos, cubriendo el suelo como un manto. De repente, el silencio absoluto los rodeó. Ya no había viento, ni el canto de los pájaros, ni el crujir de las hojas bajo sus pies. Solo el eco de sus propios pasos. ¿Por qué está tan callado aquí?, preguntó Julia, mirando a su alrededor con aprensión. Es como si todo estuviera muerto. Ninguno de los demás respondió, pero todos pensaron lo mismo, algo no estaba bien. De pronto, un sonido bajo, como un susurro, flotó en el aire. No era el viento ni un animal. Era una voz, y parecía llamar sus nombres. Carlos. Ana. Julia. Marcos, venid. Las voces eran claras, pero distorsionadas, como si salieran de algún lugar profundo y oscuro. El grupo se detuvo en seco, con los corazones acelerados. ¿Quién está ahí?, gritó Carlos, su voz temblando. Pero no hubo respuesta, solo el eco de su propia pregunta. El susurro volvió, esta vez más cerca, como si algo se estuviera acercando desde detrás de ellos. Al volverse, lo vieron. Una figura oscura, apenas visible en la neblina, los observaba desde una distancia. No se movía, solo los miraba fijamente con unos ojos brillantes que destacaban en la oscuridad. «¡Corran!», gritó Ana, y antes de que pudieran reaccionar, el grupo salió disparado hacia atrás, buscando el camino de regreso. Pero el bosque parecía haberse transformado. Los árboles ya no eran familiares, y los senderos que antes seguían desaparecieron en la bruma espesa. Estaban perdidos. El grupo corrió sin rumbo durante lo que parecieron horas, el miedo apoderándose de ellos con cada paso. El aire se volvía más espeso, y la niebla más densa. De repente, se detuvieron. Estaban en un claro, rodeados de árboles altos y oscuros. Nadie sabía cómo habían llegado allí, pero el eco de sus respiraciones era lo único que se escuchaba. Entonces, las voces regresaron. «No podéis escapar, no sois bienvenidos aquí». Las palabras resonaron en sus mentes, y aunque no podían ver a la fuente de las voces, sentían una presión implacable que parecía provenir de todas partes. Los árboles, ahora más oscuros que nunca, parecían moverse, inclinándose hacia ellos, como si quisieran atraparlos.
¿Qué quiere de nosotros?, susurró Julia, aterrada. ¿Quién está detrás de todo esto? El aire se volvió frío, tan frío que sus alientos se volvieron visibles, pero no había viento. Los árboles parecían respirar con ellos, sus ramas crujían, como si estuvieran vivos. La presión en el aire aumentaba, y el grupo comenzó a sentir como si algo estuviera oprimiéndolos, como si el bosque mismo los estuviera atrapando. «Tenemos que salir de aquí», dijo Carlos, con voz firme, pero su mirada reflejaba el mismo miedo que todos sentían. Pero mientras intentaban moverse, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y un rugido profundo, como el de una bestia enorme, resonó en la tierra. Algo en el bosque los había encontrado, y no iba a dejar que se escaparan tan fácilmente. El grupo se separó en la confusión, cada uno corrió en una dirección distinta. La oscuridad era absoluta, y no podía verse nada más allá del alcance inmediato de la luz de las linternas. Carlos tropezó con una raíz, y cayó de bruces al suelo. El dolor se irradiaba desde su rodilla, pero no se detuvo. Se levantó rápidamente y se dio cuenta de que había un silbido extraño en el aire, un sonido que no lograba identificar. Al mirar hacia arriba, vio algo más allá de los árboles. Una figura estaba acorralando a sus amigos. Los vio al otro lado de un arbusto espinoso, un hombre alto y delgado, vestido con ropas oscuras, con el cabello desaliñado y una cara inexpresiva. Parecía moverse con una agilidad sobrehumana, y sus ojos, blancos y sin pupilas, se clavaban directamente en sus compañeros. Carlos intentó llamar a sus amigos, pero al abrir la boca, notó que la voz no salía. Las piernas temblorosas no obedecían, y un terror paralizante se apoderó de él. El hombre comenzó a avanzar hacia los amigos atrapados, y un chillido desgarrador rompió el aire cuando una de las amigas se dio cuenta de su presencia y soltó un grito antes de ser tomada por él. El terror en sus ojos duró solo un instante antes de que el hombre la tomara por la garganta y la arrastrara al suelo. Carlos se movió hacia atrás, su cuerpo temblando, mientras el silencio sepulcral regresaba. Todo a su alrededor parecía estar en espera, esperando el próximo movimiento de la bestia que los acechaba. Marcos se encontraba solo, escuchando los ecos que se repetían por el bosque. No había visto a ninguno de sus amigos en lo que parecían horas, y el cansancio lo estaba consumiendo. La linterna parpadeaba intermitentemente, iluminando el sendero por un momento antes de sumirlo nuevamente en la oscuridad. Un frío intenso penetró su ropa y su piel, haciéndole sentir como si todo el aire que lo rodeaba fuera una especie de sustancia densa que lo abrazaba con fuerza. Justo cuando estaba por ceder ante el terror y dejarse caer al suelo, sintió un movimiento detrás de él. Lentamente, se volvió. Se encontró frente a una figura de pie entre dos árboles. Era un hombre alto y delgado, vestido con un atuendo raído y sucio. Sus ojos eran completamente blancos y fijos en Marcos. No parecía moverse, pero una sonrisa torcida se asomó lentamente en su rostro. El rostro estaba manchado con sangre seca, y el aliento que emanaba de él era frío y putrefacto. Marcos retrocedió lentamente, sus músculos se movían como si fueran de hierro. La figura no se movió, pero las hojas crujieron suavemente bajo su peso, acercándose más. Marcos sintió que su corazón se detenía cuando la voz susurrante volvió a resonar en su mente: «No puedes huir de mí. Nunca puedes huir de mí». Con un grito desesperado, Marcos comenzó a correr, pero el bosque se retorció y los árboles cambiaron de lugar con una rapidez imposible. No había una salida a la vista, y el terror se mezclaba con un cansancio inhumano que lo golpeaba como una ola. En su huida, se dio cuenta de que estaba atrapado en un círculo vicioso. Las sombras parecían moverse por sí solas, y las figuras que aparecían eran más horripilantes con cada paso. El mundo a su alrededor parecía estar cayendo lentamente hacia una locura que él no podía controlar. El bosque prohibido era un lugar del que siempre se hablaba con temor en el pueblo cercano. Nadie se aventuraba más allá de los límites conocidos, pues se rumoreaba que el lugar estaba maldito.
Cuentan que los árboles susurran secretos antiguos y que quienes osan desafiarlo nunca regresan igual. A pesar de esto, 4 amigos decidieron ir a explorar el bosque, empujados por la curiosidad y el deseo de vivir una aventura. Lo que no sabían era que al entrar en aquel lugar, también entrarían en una pesadilla de la que tal vez no pudieran escapar. El sol comenzaba a ocultarse cuando los amigos llegaron al borde del bosque. El aire se volvía más pesado, y una niebla espesa comenzó a formarse alrededor de ellos. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Marta, mirando hacia los árboles oscuros que se alzaban ante ellos. ¿No crees que todo esto es solo un cuento para niños? Pero Sergio, el más decidido del grupo, sonrió y le dio una palmada en el hombro. Nada de eso. Solo tenemos que caminar un poco y regresamos. No hay nada de qué preocuparnos. A pesar de las palabras de Sergio, la atmósfera era extraña. Los árboles parecían estar demasiado cerca, como si quisieran cerrarles el paso. Cada crujido bajo sus pies se sentía amplificado, y el aire se enfriaba conforme avanzaban. Los demás no decían nada, pero todos sentían el mismo nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Decidieron seguir adelante, pensando que tal vez solo era el miedo lo que les hacía sentir tan incómodos. De repente, un sonido extraño interrumpió el silencio, un susurro suave, casi imperceptible, que parecía venir de todas partes. «¿Lo escuchan?», murmuró Laura, su rostro pálido. Pero nadie respondió. El susurro se desvaneció tan rápido como había aparecido, y pronto la oscuridad del bosque comenzó a tragarlos. El camino se hacía más difícil y retorcido, y comenzaron a preguntarse si realmente estaban siguiendo el sendero correcto. «Deberíamos dar la vuelta», dijo Carlos, su voz temblorosa. Pero antes de que pudiera moverse, algo extraño ocurrió. Los árboles a su alrededor comenzaron a moverse, como si el viento los agitara violentamente, aunque el aire estaba completamente en calma. «¿Qué demonios está pasando aquí?», gritó Sergio, sintiendo una ola de pánico que lo invadía. La sensación de que algo los observaba se hizo más intensa, y el grupo aceleró el paso, buscando una salida de esa niebla espesa y perturbadora. El aire se había vuelto insoportablemente pesado, y cada paso que daban parecía alejarlos más de la realidad. De repente, el sonido del viento cesó por completo, y un absoluto silencio se apoderó de ellos. Fue entonces cuando escucharon las voces. Susurros distorsionados, casi inaudibles, que no provenían de ninguna persona visible. Las voces decían sus nombres, una a una, como si algo las pronunciara desde el interior de los árboles. Laura. Carlos. Marta. Las voces eran suaves, pero lograban atravesar la niebla. Nadie se atrevió a responder. «Esto no es normal», murmuró Marta, con la voz quebrada por el miedo. «¿Quién está diciendo nuestros nombres?». El pánico se apoderó de todos, pero Sergio intentó calmar a su grupo, asegurando que solo eran trucos del viento. Sin embargo, a medida que avanzaban, las voces se volvían más claras y más urgentes, como si algo los estuviera llamando hacia el centro del bosque. El grupo se detuvo, incapaz de decidir qué hacer. El bosque parecía haber cobrado vida, y la niebla ahora les impedía ver más allá de unos pocos metros. De pronto, una sombra pasó rápidamente entre los árboles, y todos la vieron. Era humanoide, alta y delgada, pero se movía con una velocidad sobrenatural, casi como si flotara. «¿Qué fue eso?», gritó Carlos, su rostro pálido. Pero nadie tuvo tiempo de responder. La sombra desapareció tan rápido como había aparecido, dejándolos con una sensación de inquietud que no podían explicar. Desesperados, intentaron caminar hacia el borde del bosque, pero las voces comenzaron a multiplicarse, susurrando más y más rápido, como si estuvieran rodeándolos. «¡Corre!», gritó Marta, pero al mirar hacia el sendero, se dio cuenta de que todo parecía distorsionado. Los árboles cambiaban de posición, y el terreno que antes parecía firme ahora era un caos de raíces y arbustos enmarañados. El bosque había cambiado,
y ya no había forma de encontrar el camino de regreso. Con cada paso que daban, el grupo sentía como si el tiempo y el espacio se distorsionaran. Algo los perseguía, algo que no podían ver pero que podía sentir su presencia. De repente, Sergio se detuvo en seco. A lo lejos, entre los árboles, pudo ver una figura alta y sombría que se movía lentamente hacia ellos. No era humana, pero tenía una forma que recordaba a una persona. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural y parecía estar observándolos. ¿Quién es?, preguntó Laura con voz temblorosa. ¿Qué quiere? La figura se acercaba, y con cada paso que daba, el aire se volvía más denso y el terror más palpable. No lo sé, respondió Sergio, sintiendo una creciente sensación de peligro. No podemos quedarnos aquí, tenemos que movernos. Pero cuando intentaron girar, el sendero ya no estaba donde lo habían dejado. Las sombras entre los árboles parecían moverse, creando un laberinto del que no podían escapar. La figura continuó acercándose, y sus pasos resonaban en el silencio absoluto del bosque. Sergio intentó gritar, pero no salió ningún sonido. Todos intentaron correr, pero cada vez que miraban hacia atrás, la figura seguía allí, implacable, caminando hacia ellos sin prisa pero sin descanso. No podemos dejar que nos alcance, gritó Marta. Pero el miedo paralizaba sus piernas. El bosque parecía haber cobrado vida, atrapándolos en su abrazo mortal. La figura los rodeó, y cuando estuvo cerca, su rostro se reveló. No era humano, sino una masa de sombras y ojos vacíos, como si la oscuridad misma hubiera tomado forma. Un susurro profundo, casi insoportable, salió de sus labios. Nadie sale de aquí. Y con esa frase, la figura desapareció en el aire, dejando al grupo completamente paralizado por el terror. Ya no sabían si seguir adelante o si lo que habían visto era real. La niebla parecía volverse más densa con cada minuto que pasaba. El miedo había tomado el control de todos los miembros del grupo, y la sensación de estar siendo observados no hacía más que intensificarse. ¿Qué está pasando?, preguntó Laura, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué no podemos salir de aquí? Pero la respuesta no llegó. El bosque se había cerrado sobre ellos, y cada intento de avanzar los llevaba más profundo en la oscuridad. De repente, una de las raíces de los árboles se levantó del suelo, como si tuviera vida propia. Era gruesa y retorcida, y se extendió hacia Marta, quien dio un grito ahogado antes de ser arrastrada hacia la oscuridad. Marta. Todos corrieron hacia ella, pero la raíz la había absorbido en el suelo. No, no puede ser, murmuró Sergio, incapaz de comprender lo que sucedía. El bosque comenzó a moverse a su alrededor, las ramas se retorcían como serpientes, y el suelo temblaba bajo sus pies. Las voces volvieron, ahora mucho más fuertes, y parecían venir de todos los árboles. Nunca podrás salir. No puedes huir de la maldición. Sergio, Laura y Carlos comenzaron a correr frenéticamente, pero todo a su alrededor parecía desmoronarse, como si el bosque estuviera engulléndolos lentamente. Al mirar hacia el cielo, el sol ya no se veía. El bosque se había sumido en una oscuridad eterna, y las estrellas brillaban como si observaran desde lo más profundo de un abismo. Esto es una maldición, susurró Laura, mientras caía al suelo, agotada. La tierra bajo ella comenzó a abrirse, y la última cosa que vio fue una mano de sombra levantándose desde el suelo, lista para arrastrarla hacia la oscuridad eterna. El aire estaba denso y frío, y las sombras del bosque parecían moverse en todas direcciones. Sergio y Carlos aún intentaban huir, pero el camino ya no era el mismo. El bosque parecía una prisión que se cerraba sobre ellos, y cada intento de escapar los llevaba más lejos de la realidad. Los árboles, distorsionados y deformes, se alzaban como gigantes, sus ramas entrelazadas formando una prisión impenetrable. Estamos atrapados, murmuró Carlos, su voz quebrada. No hay salida. Las voces en la oscuridad comenzaban a susurrar de nuevo, esta vez más fuertes y claras que nunca.
Vais a ser parte de la eternidad del bosque, gritaban, llenas de desesperación y locura. Las sombras que los rodeaban comenzaron a acercarse, y cada paso que daban los acercaba más a la oscuridad. Finalmente, una figura apareció ante ellos. Era la misma figura sombría que habían visto antes, pero ahora parecía más poderosa, más imponente. Los ojos brillaban como dos faros en la oscuridad. Nunca podréis escapar, dijo la figura con voz profunda. Este bosque os pertenece. Con un último susurro, la figura levantó su mano, y el bosque comenzó a devorar a los dos amigos. El bosque perdido siempre fue considerado un lugar peligroso, rodeado de rumores sobre desapariciones misteriosas y extraños sucesos que ocurrían entre sus árboles. Los habitantes del pueblo cercano preferían mantenerse alejados de él, pero para un grupo de amigos, la curiosidad era más fuerte que el miedo. Decidieron aventurarse más allá de los límites del bosque conocido, sin saber que al hacerlo, despertarían algo que había estado esperando durante siglos. A medida que se adentraban en la oscuridad, la atmósfera se volvía cada vez más espesa, y los árboles parecían murmurar entre sí, como si estuvieran conscientes de su presencia. El aire se volvía más denso a medida que avanzaban. El sonido de sus pasos era ahogado por el grueso manto de hojas secas que cubría el suelo. ¿De verdad estamos haciendo esto?, preguntó Ana, mirando nerviosa a su alrededor. Todo el mundo habla de este lugar como si fuera un cementerio. Pero su hermano, Daniel, sonrió y la tranquilizó. Es solo un bosque. No puede ser tan malo. Los otros tres amigos, Marta, Javier y Pablo, estaban más intrigados que asustados, pero a medida que caminaban, la sensación de estar siendo observados se hacía más palpable. A lo lejos, se podía escuchar el murmullo del viento, pero no era un sonido natural. Era como si el bosque mismo estuviera susurrando algo, palabras que no podían entender pero que les helaban la piel. «¿Escuchan eso?», dijo Marta, deteniéndose en seco. «Creo que son voces». Todos se quedaron en silencio por un momento, pero solo el sonido del viento y las hojas moviéndose les respondió. No era la primera vez que oían rumores sobre voces en el bosque, pero esta vez era diferente. Sentían que algo, o alguien, los estaba siguiendo. A medida que avanzaban más y más adentro, las sombras se hacían más profundas, y los árboles parecían cerrarse alrededor de ellos. «Deberíamos habernos dado la vuelta», murmuró Javier, notando que el camino se volvía más difícil de seguir. Sin embargo, Daniel insistió en continuar, decidido a encontrar algo emocionante que contar cuando regresaran. Pero lo que no sabía era que el bosque tenía otras intenciones, y que muy pronto sería él quien tendría que contarle a los demás lo que realmente acechaba en su interior. Unos pasos más adelante, la niebla comenzó a envolverlos, formando una capa espesa que oscurecía todo a su alrededor. Las siluetas de los árboles se difuminaron, y de repente, todo lo que podían ver era el blanco espeso que los rodeaba. «Esto no es normal», dijo Ana, respirando con dificultad debido a la humedad en el aire. «¿Por qué de repente está tan oscuro?». Nadie tenía una respuesta. Cada uno de ellos se sentía inquieto, pero era imposible ver más allá de unos pocos metros. De pronto, Javier gritó, señalando algo en el aire. «Miren eso». Todos se giraron, y en la niebla, vieron una figura oscura moverse entre los árboles. No era humana, pero tenía la forma de una sombra que se deslizaba sin hacer ruido, sin tocar el suelo. Los amigos se quedaron paralizados por un momento, sin saber qué hacer. «¿Qué era eso?», preguntó Marta con la voz temblorosa. «No lo sé», respondió Daniel, su rostro palideciendo. «Pero tenemos que seguir caminando. No podemos dejarnos atrapar por el miedo». La niebla parecía moverse con ellos, empujándolos hacia lo más profundo del bosque. Sin embargo, en cada paso, la sensación de que algo los acechaba se intensificaba. Era como si los árboles estuvieran observando, escuchando cada uno de sus movimientos. Entonces, un sonido distante comenzó a resonar, como un eco lejano, pero más cercano con cada segundo que pasaba.
¿Es el viento?, preguntó Ana, pero la duda se desvaneció cuando el eco se transformó en risas burlonas, desentonadas y desconcertantes. Eran voces que no deberían haber estado allí. Sin previo aviso, la niebla se disipó, y el bosque se presentó ante ellos como una prisión de sombras y ramas retorcidas. «Esto no está bien», dijo Javier, con voz quebrada. «Algo nos está jugando con la mente». Al mirar hacia atrás, ya no podían ver el camino por el que habían venido. Todo estaba cubierto por una niebla aún más densa, y el bosque parecía haber cambiado. Se sentían atrapados, y aunque lo intentaran, cada paso los llevaba más hacia el interior de la oscuridad. A medida que continuaban avanzando, los árboles comenzaron a moverse, o al menos eso parecía. Los troncos crujían y se balanceaban, pero no por el viento. Era como si estuvieran vivos, como si tuvieran voluntad propia. Daniel miró hacia su alrededor y vio cómo las ramas se alzaban, torciéndose hacia el cielo, como si quisieran atraparlos. «¿Qué demonios está pasando?», murmuró, con la voz temblorosa. Marta trató de mantener la calma. «Solo son árboles, no pasa nada». Pero pronto, las ramas comenzaron a girar, enroscándose como serpientes, formando barreras impenetrables que bloqueaban el paso. Los amigos intentaron retroceder, pero los árboles se cerraban a su alrededor, como si los estuvieran empujando hacia el centro del bosque. El aire se volvió más denso, y la temperatura cayó repentinamente. «No podemos salir de aquí», dijo Ana, empezando a entrar en pánico. «Estamos atrapados». Cada intento de moverse más allá de las barreras de los árboles solo los llevaba de vuelta al mismo lugar, atrapados en un círculo vicioso. Fue entonces cuando la figura oscura apareció de nuevo. Esta vez no estaba entre los árboles, sino justo frente a ellos. «¿Quién eres?», gritó Daniel, intentando mantener el control. La figura permaneció en silencio, pero su presencia era más intensa que nunca. De repente, la sombra comenzó a moverse, como si se deslizara hacia el suelo, y con un sonido sordo, una forma humana se materializó en su lugar. Sus ojos eran oscuros como la noche, y su boca se curvó en una sonrisa macabra. «No hay salida», susurró, y el grupo sintió una presión abrumadora en su pecho, como si la misma tierra estuviera absorbiéndolos. El aire era denso y opresivo, y el grupo se encontraba casi sin fuerzas, pero no podían detenerse. A pesar de todo, algo los mantenía en movimiento, una fuerza invisible que los empujaba hacia el centro del bosque. Finalmente, llegaron a un claro, donde los árboles se apartaban para dejar paso a una extraña estructura en el centro, una puerta antigua, de piedra, cubierta de musgo. No sabían cómo había llegado allí, pero de alguna manera, sabían que debía ser la salida. Sin pensarlo, Daniel dio un paso adelante, decidido a atravesarla. «No. No entres ahí», gritó Marta, pero ya era demasiado tarde. Daniel había cruzado el umbral, y en el instante en que lo hizo, todo el bosque comenzó a temblar. Las sombras se alzaron, formando figuras grotescas que se movían a su alrededor, como si el bosque estuviera cobrando vida. Un rugido ensordecedor llenó el aire, y una mano gigantesca, formada de raíces y ramas, emergió de la tierra, levantando la puerta y arrastrándola hacia el abismo. El grupo intentó correr, pero las raíces se extendieron rápidamente, atrapándolos en un abrazo mortal. «Daniel», gritó Ana, pero ya no había respuesta. La figura oscura apareció una vez más, esta vez más cerca que nunca. «Nadie escapa», susurró. Y con esas palabras, las sombras envolvieron a los amigos, dejándolos caer en la oscuridad absoluta, sin esperanza de regresar. El aire era frío y la oscuridad era total. Los amigos ya no podían moverse, atrapados por las raíces que los mantenían inmóviles. Pero a lo lejos, una luz comenzó a brillar, débil y distante. «¿Es esto el final?», pensó Daniel, quien había caído en una especie de trance. La figura oscura se acercó lentamente, observándolos con sus ojos vacíos. «Este bosque nunca olvida», susurró, mientras la luz se desvanecía ante ellos. «Y ahora seréis parte de él, para siempre».
Con esas palabras, el grupo desapareció y el bosque volvió a sumirse en el silencio eterno. Nadie más regresó jamás del bosque perdido. El pequeño pueblo de San Carlos había vivido durante generaciones con el miedo palpable del bosque de los susurros, un lugar prohibido al que nadie se atrevía a entrar. Se decía que las voces que salían de allí no eran de animales ni del viento, sino de las almas perdidas de quienes habían desafiado el bosque. Sin embargo, un grupo de jóvenes decidió hacer caso omiso de las advertencias y adentrarse en sus oscuros rincones. No sabían que el bosque había estado esperando durante siglos a que alguien cometiera el error de ingresar, y pronto descubrirían que sus historias no eran solo leyendas. La niebla comenzó a descender sobre el bosque como un manto pesado cuando los amigos, armados con linternas, cruzaron el umbral que separaba el mundo conocido del bosque de los susurros. Seguro que todo esto es solo un mito, dijo Daniel, el más escéptico del grupo, mientras avanzaba con paso firme. A su lado, Laura y Carla seguían con cierto recelo, pero también con la emoción de lo desconocido. Vamos a hacer historia, dijo Laura, sin poder ocultar su ansiedad. El bosque parecía mucho más denso de lo que recordaban, con los árboles torcidos y la luz de sus linternas luchando por atravesar la oscuridad que lo envolvía. Al principio, todo parecía tranquilo, solo el crujir de las hojas secas bajo sus pies rompía el silencio. Sin embargo, pronto comenzaron a escuchar algo más. Un suave susurro, como si alguien les estuviera hablando desde lejos. ¿Escuchaste eso?, preguntó Carla, deteniéndose en seco. Todos guardaron silencio, pero solo el viento les respondió. Es solo el viento, repitió Daniel, aunque su voz sonaba menos segura. A pesar de sus dudas, siguieron caminando. Los árboles parecían cerrarse sobre ellos, y el susurro se fue intensificando, como si estuvieran siendo observados. Tenemos que regresar, dijo Laura, visiblemente incómoda. No me gusta esto. Pero Daniel insistió, no vamos a dejar que el miedo nos detenga. Vamos a explorar un poco más. Ignoraron el creciente malestar y continuaron adentrándose en el bosque, cada vez más lejos del sendero conocido. A medida que avanzaban, los árboles se volvían más altos y retorcidos. Las ramas parecían moverse, como si las estuvieran siguiendo. Daniel, que había estado caminando delante, de repente se detuvo. Miren esto, dijo en voz baja. Todos se acercaron y vieron lo que parecía una figura tallada en la corteza de un árbol gigante, una figura humana con ojos vacíos. La imagen les heló la sangre, pero Daniel la tocó sin pensarlo. En ese instante, una ráfaga de viento helado les golpeó, y el susurro aumentó de volumen. La figura en el árbol parecía estar viva, como si algo hubiera despertado al tocarla. Los susurros se hicieron más claros, casi como palabras. ¿Oíste eso?, preguntó Carla, su rostro pálido. No estábamos solas, dijo con voz temblorosa. Los otros se miraron confundidos, pero antes de que pudieran reaccionar, una ráfaga de viento los empujó hacia atrás. Es como si nos empujara más adentro, comentó Laura, tratando de mantener la calma. El bosque comenzó a cambiar. Las sombras se alargaron y el aire se volvió más denso. Los árboles ya no parecían solo árboles, sino figuras que los observaban. Las ramas crujían y el suelo vibraba bajo sus pies. Una voz, susurrante y profunda, les habló directamente en sus mentes: este bosque no es para vosotros. ¿Por qué lo habéis desafiado? El grupo se paralizó, sin saber qué hacer ni de dónde provenía la voz. Es solo nuestra imaginación, dijo Daniel, intentando convencerse a sí mismo. Pero Laura, que sentía el peso del aire, susurró: no es nuestra imaginación. Hay algo aquí con nosotros. De repente, el bosque entero pareció reaccionar. Los árboles se inclinaban hacia ellos, como si intentaran atraparlos. El susurro se convirtió en un grito que les perforaba los oídos, y comenzaron a escuchar pasos detrás de ellos, aunque nadie los seguía. «Tenemos que salir de aquí», gritó Carla, pero al volverse, el camino por el que habían llegado desapareció,
cubierto por una espesa niebla. El grupo intentó retroceder, pero el bosque parecía moverse, cambiando su forma constantemente. No podemos regresar por donde vinimos, dijo Daniel, su voz rota por el miedo. Estamos atrapados aquí. Los árboles parecían susurrar entre sí, y la voz, profunda y antigua, les hablaba nuevamente, esta vez más clara, no hay escape. El bosque os ha reclamado. En medio de la desesperación, decidieron seguir adelante, creyendo que si llegaban al centro del bosque, podrían encontrar alguna salida. Sin embargo, a cada paso que daban, la atmósfera se volvía más opresiva. Las sombras parecían moverse, y las ramas crujían al compás de algo que no podían ver. Los susurros aumentaron en intensidad, y la figura tallada en el árbol seguía en su mente, observándolos. De repente, el bosque se abrió en un claro. En el centro, había una antigua estatua de piedra, erosionada por el tiempo. Representaba a una figura humana, pero sus ojos estaban vacíos, y su rostro mostraba una expresión de sufrimiento eterno. «Esto no me gusta», murmuró Laura. «Este lugar está maldito». Pero Daniel, que había perdido parte de su miedo, se acercó a la estatua, como si algo lo estuviera llamando. En cuanto tocó la estatua, un ruido ensordecedor llenó el aire, y la tierra tembló. De entre las sombras, emergió una figura gigantesca, hecha de raíces y ramas, como un monstruo formado por el propio bosque. Era el guardián, una entidad ancestral que protegía el bosque y sus secretos. «Habéis cruzado una línea que no debíais cruzar», dijo con una voz que resonó en el aire. «Ahora pagaréis el precio». El grupo retrocedió, aterrorizado, pero el guardián avanzó hacia ellos con una lentitud aterradora. Las raíces del suelo se alzaban como serpientes, atrapando sus pies. «No podemos escapar», gritó Carla, luchando por soltarse. El guardián se acercaba cada vez más, su sombra cubriendo todo a su alrededor. «No hay salida para los que han sido marcados», dijo la voz del guardián, mientras las raíces comenzaban a envolverlos. La oscuridad los rodeó por completo. El guardián había capturado a los jóvenes, y las raíces de los árboles los mantenían inmóviles. Intentaron gritar, pero no podían emitir sonido alguno, como si el bosque hubiera sellado sus voces. El aire era espeso, y cada vez que intentaban mover un músculo, las raíces se apretaban más. Estaban atrapados, rodeados por una fuerza que parecía tan antigua como el propio bosque. «¿Qué quiere de nosotros?», susurró Laura, su rostro pálido y lleno de terror. La figura del guardián se acercó a ellos, su rostro monstruoso y retorcido. «Quiero que recordéis lo que habéis hecho», dijo con una voz que retumbaba en el aire. «Vuestra curiosidad os ha llevado a este lugar, y ahora seréis parte del bosque para siempre». A medida que las raíces se adentraban en su piel, los amigos comenzaron a sentir cómo sus recuerdos se desvanecían, como si la esencia de sus vidas estuviera siendo absorbida por la tierra. «No, no puede ser», gimió Carla, luchando contra la presión que la consumía. «Nos están borrando». El guardián los observó, sin compasión. «El bosque necesita almas. Vuestras almas se convertirán en parte de su eterna oscuridad». Las raíces seguían apretando, y uno a uno, los amigos comenzaron a desaparecer, perdiéndose en el interior de la tierra, sus cuerpos convertidos en parte del bosque. La niebla volvió a tomar el control del bosque, y el susurro desapareció. Todo volvió a la calma, como si nada hubiera sucedido. El guardián regresó a la oscuridad del bosque, y los árboles se alinearon de nuevo, ocultando la entrada al claro donde los amigos habían sido consumidos. Aquellos que alguna vez pasaron por el bosque de los susurros nunca regresaron. Sus historias se convirtieron en leyendas, y el bosque continuó esperando a la próxima víctima, susurrando en la distancia, aguardando el momento en que otro grupo de incautos decidiera desafiarlo. Y así, el ciclo continuó, sin fin, sin compasión. El bosque nunca olvida. Al principio, la idea de un retiro alejado del bullicio de la ciudad parecía perfecta.
Un fin de semana en una cabaña en el bosque, sin tecnología ni distracciones, solo un lugar para desconectar y disfrutar de la compañía. Sin embargo, desde el momento en que llegaron, algo no parecía estar bien. La cabaña estaba en un estado extraño, como si el tiempo hubiera dejado su huella en ella, y algo en el aire se sentía tenso, cargado. Mientras avanzaba la noche, comenzaron a escuchar ruidos extraños, como susurros distantes y crujidos inexplicables. Lo que pensaron que sería una escapatoria tranquila se convirtió en una pesadilla que ni siquiera el tiempo podía borrar. Al llegar al lugar, el grupo quedó impresionado por la belleza del entorno. Rodeados de árboles gigantes, el aire fresco y la tranquilidad parecían ofrecerles el descanso que tanto deseaban. La cabaña estaba construida de madera oscura, su fachada envejecida, pero aún sólida. Los vidrios de las ventanas estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo, lo que le daba una sensación de abandono. A pesar de ello, decidieron entrar, pensando que sería el lugar perfecto para disfrutar de la calma. La puerta crujió al abrirse, y el interior era aún más sombrío de lo que esperaban. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas, y el polvo cubría todo, como si nadie hubiera estado allí en décadas. Aún así, lo encontraron acogedor, o al menos eso pensaron al principio. Solo es un poco viejo, comentó Marcos, tratando de quitarse el mal presentimiento. Pronto encendieron una chimenea, y comenzaron a desempacar. La electricidad funcionaba, aunque las luces parpadeaban de vez en cuando, pero lo atribuyeron a una vieja instalación. Esa noche, después de una cena tranquila, los amigos se acomodaron en el salón principal para contar historias de miedo y relajarse. Sin embargo, algo los interrumpió. Un sonido, un crujido sordo proveniente de lo profundo de la casa, los hizo detenerse en seco. Solo la casa asentándose, dijo Sofía, tratando de mantener la calma. Pero el sonido continuó, cada vez más cercano, como si alguien estuviera caminando por el piso superior. Nadie se atrevió a subir a investigar. A medida que la noche avanzaba, las sombras parecían alargarse dentro de la cabaña. Los susurros continuaban, y aunque nadie los reconocía, parecían venir de los rincones oscuros de la habitación. Al principio, pensaron que era el viento, pero pronto comprendieron que algo extraño estaba ocurriendo. Los relojes comenzaron a desajustarse, las luces seguían parpadeando, y una sensación de incomodidad se apoderó de ellos. Nadie mencionó el tema, pero todos sentían que algo estaba mal. A la mañana siguiente, el grupo se despertó como si nada hubiera pasado, pero había algo en el aire que los mantenía alertas. La sensación de que la casa les observaba los perseguía, y el día parecía repetirse de alguna manera. Tras un desayuno tranquilo, decidieron explorar el bosque cercano. Caminando entre los árboles, comenzaron a notar que el paisaje no les era del todo familiar. A lo lejos, la cabaña se veía igual, pero algo en la dirección del sol y las sombras parecía cambiado. Sin embargo, optaron por ignorarlo y se adentraron más en el bosque. Cuando regresaron, todo estaba igual, pero el ambiente dentro de la cabaña estaba aún más pesado. Las mismas sombras inquietantes recorrían las paredes, y los relojes seguían desajustados. Un extraño mareo comenzó a invadirlos, como si ya hubieran vivido ese día antes. Esa noche, un nuevo crujido rompió el silencio. Esta vez, decidieron investigar. Subieron al piso superior, y encontraron que una de las puertas estaba entreabierta, como si los estuvieran esperando. Al entrar, no había nada. Pero en la pared, había un extraño símbolo grabado, como si alguien lo hubiera tallado en la madera. Esto es raro, dijo Marcos, mientras sus ojos recorrían la habitación con inquietud. Sin embargo, antes de que pudieran irse, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos. ¿Lo escucharon?, preguntó Sofía. Pero nadie pudo responder, pues un pesado susurro llenó la habitación. Era como si la casa misma les hablara, diciéndoles que ya era demasiado tarde para irse.
Al salir de la habitación, el pasillo parecía más largo, y los relojes, una vez más, marcaron las mismas horas. El ciclo había comenzado. El día se repetía. Nadie sabía cómo, pero algo había hecho que volvieran a comenzar, y la noche anterior estaba condenada a repetirse una vez más. El siguiente ciclo fue aún más perturbador. Los amigos intentaron reaccionar, pero cada vez que pensaban que la realidad había cambiado, el día volvía a su estado original. La cabaña parecía atraparlos en un bucle interminable, como si el tiempo se hubiera detenido y los hubiera colocado en un laberinto de repetición. A medida que la tarde llegaba, el aire se volvía más denso, y los susurros cada vez más claros. Ya no eran solo ecos del viento, sino voces reales, susurrando nombres y palabras que no entendían. Intentaron abandonar la cabaña, pero el bosque parecía estar en constante cambio, como si estuviera distorsionado. Cada camino que tomaban los llevaba de vuelta a la misma entrada, como si el lugar se estuviera burlando de ellos. Se dieron cuenta de que la distorsión temporal no solo afectaba la casa, sino también todo lo que los rodeaba. La sensación de estar atrapados era insoportable. Esa noche, cuando todos se reunieron alrededor de la chimenea, escucharon un golpe en la puerta. Nadie se atrevió a abrirla. Las sombras en la habitación comenzaron a moverse por sí solas y los susurros se transformaron en gritos de auxilio. En un intento desesperado, Sofía gritó, «¿Quién está ahí?», pero su voz se ahogó en el aire. De repente, la cabaña se iluminó por completo y los relojes marcaron una vez más las mismas horas. El ciclo estaba completo. El pasado se había repetido. Ya no sabían qué era real. El bosque, la cabaña, e incluso ellos mismos parecían haberse convertido en sombras del pasado. En su desesperación, decidieron abandonar la casa para siempre. Sin embargo, cada vez que intentaban salir, el bosque los atrapaba nuevamente, como si fuera un ente consciente que no los dejaba ir. Los susurros se convirtieron en una constante, y el espacio parecía comprimirse a su alrededor, como si la cabaña estuviera apretándolos. La puerta principal ya no existía. En su lugar, había una pared de madera maciza que se desmoronaba con cada intento de abrirla. Las ventanas, una vez limpias, ahora estaban cubiertas por un espeso velo de niebla. La casa no solo los había atrapado en un ciclo, sino que había comenzado a devorar sus recuerdos, a borrar sus identidades. Sentían cómo se desvanecían, cómo sus mentes se deshacían poco a poco. Cada noche, el mismo ciclo se repetía, los susurros, las sombras, los símbolos extraños. Y al final de cada ciclo, la cabaña volvía a su estado original, esperando a nuevos viajeros para atraparlos en su embrujo eterno. Nadie recordaba cuándo había comenzado, ni cómo podrían escapar. Lo único que sabían con certeza era que jamás saldrían de allí. La cabaña los había olvidado, y ellos también se estaban desvaneciendo en el olvido. Finalmente, los amigos comprendieron que el tiempo ya no existía para ellos. Cada ciclo era una repetición vacía, una ilusión creada por la cabaña para atraparlos en un eterno retorno. El bosque había dejado de ser un lugar físico, y la cabaña había dejado de ser solo una casa. Ambos eran uno, una manifestación de la distorsión temporal que los había reclamado. Las sombras ya no parecían formas, sino fragmentos de lo que alguna vez fueron. Se sentaron en el suelo, derrotados, mientras los susurros aumentaban. El ciclo de la cabaña se había cerrado sobre ellos. Los relojes ya no marcaban las horas, solo una interminable oscuridad que los envolvía. Sabían que nunca verían el mundo exterior, ni a sus familias, ni siquiera el sol. La cabaña era su prisión, y el bosque su tumba. La puerta, que alguna vez parecía una salida, ya no existía. El bosque había devorado todo lo que conocían. El único rastro de su existencia era el susurro, una advertencia para quienes se atrevan a entrar en el refugio del olvido. El viaje comenzó como cualquier otro, un grupo de amigos buscando escapar de la rutina y disfrutar de un fin de semana en la naturaleza. Un pequeño pueblo olvidado por el tiempo,
cubierto por una niebla espesa que nunca se disipa, parecía el lugar perfecto para relajarse. Sin embargo, al llegar, algo no estaba bien. Nadie en el pueblo parecía dispuesto a hablar sobre su pasado, y cada mirada que cruzaban parecía cargada de miedo. Decididos a descubrir la verdad, se adentraron en el bosque. Pronto, se dieron cuenta de que algo los estaba observando, algo en la niebla, esperando. Cuando llegaron al pueblo, todo parecía en silencio, casi como si el lugar estuviera atrapado en el tiempo. Las casas eran pequeñas y de aspecto antiguo, con tejados que parecían caídos por el peso de los años. Las calles estaban desiertas, pero la niebla que las rodeaba impedía ver más allá de unos pocos metros. Al principio, pensaron que era un día tranquilo, pero algo en el aire les resultaba extraño. Los pocos habitantes del lugar los miraban con una mezcla de curiosidad y temor, como si su presencia perturbara un equilibrio frágil. Decidieron dirigirse al único hotel del pueblo, que también parecía más una casa vieja que un establecimiento comercial. La dueña, una mujer mayor de rostro inexpresivo, les dio la bienvenida sin una sonrisa, solo un gesto leve que invitaba a pasar. Mientras se acomodaban en sus habitaciones, uno de ellos, Andrés, notó que la niebla parecía estar cada vez más densa. Es como si no pudiera disiparse, dijo, pero nadie le prestó mucha atención. Esa noche, decidieron explorar el pueblo. El aire se volvía más pesado a medida que caminaban y las sombras parecían moverse a su alrededor. Un sonido extraño, como un susurro bajo, les llegó desde la plaza del pueblo. ¿Escucharon eso?, preguntó Laura, mirando hacia los árboles cercanos. Todos callaron, pero nadie pudo contestar. Decidieron seguir investigando, a pesar del sentimiento de incomodidad. La niebla parecía tomar formas extrañas entre los árboles, como si la propia naturaleza estuviera respirando a su alrededor. En ese momento, comenzaron a sentir que no estaban solos. A la mañana siguiente, el pueblo seguía envuelto en una niebla espesa. Los amigos decidieron preguntar a los habitantes sobre la historia del lugar, pero cada vez que lo hacían, recibían respuestas evasivas. Nadie quería hablar de la tragedia que había ocurrido años atrás. La dueña del hotel, al notar su insistencia, les advirtió, no todo en este pueblo está destinado a ser recordado. Su tono grave los hizo sentir una punzada de inquietud, pero no pudieron evitar seguir buscando respuestas. En su paseo por el pueblo, encontraron un antiguo cementerio a las afueras, cubierto casi por completo por la niebla. Entre las tumbas había una piedra con un nombre grabado, pero estaba casi borrada por el tiempo. Al acercarse, Andrés sintió una presión en el pecho y un escalofrío recorriéndole la espalda. «Algo no está bien aquí», murmuró. Fue en ese momento cuando una figura apareció entre las tumbas, una sombra que se desvaneció antes de que pudieran alcanzarla. La niebla parecía tragarla en el aire. Esa noche, comenzaron a escuchar ruidos extraños provenientes de la niebla. Puertas que se cerraban solas, pasos que resonaban sin dueño, y en el aire, el susurro de voces incomprensibles. Laura se acercó a la ventana del hotel para ver qué ocurría, pero lo único que alcanzó a ver fue una sombra gigantesca que se deslizaba por las calles, como si la niebla misma estuviera tomando forma. Los amigos se miraron en silencio, sabían que algo los acechaba, algo que no podía verse, pero sí sentirse. Decididos a descubrir la verdad, el grupo se adentró en el espeso bosque que rodeaba el pueblo. La niebla cubría todo, y el suelo estaba húmedo y resbaladizo. Los árboles se alzaban como gigantes, y el aire estaba cargado de una energía extraña. Cada paso parecía llevarlos más profundo en un mundo que no comprendían. Mientras caminaban, las voces en el aire se intensificaban, y comenzaron a sentir que algo los observaba desde entre los árboles. A medida que avanzaban, se encontraron con una vieja cabaña que parecía haber sido abandonada hacía años. Las ventanas estaban rotas y la puerta colgaba de una bisagra oxidada. Dentro, el aire estaba denso y frío, como si el tiempo no hubiera pasado allí. En el suelo,
Había marcas de algo arrastrándose, y en las paredes, dibujos extraños, como símbolos que no lograban comprender. Esto no me gusta, dijo Andrés, pero Laura insistió en que debían investigar más. De repente, un sonido de ramas quebrándose los alertó. Algo se movía en la niebla, algo grande. Decidieron salir de la cabaña rápidamente, pero al dar vuelta para irse, se encontraron con una figura encapuchada que los miraba fijamente desde el otro lado del umbral. La figura no habló, pero la sensación de peligro era palpable. En ese momento, una ráfaga de viento recorrió el bosque y la figura desapareció en la niebla, dejando atrás un eco de risas que los estremeció. El grupo volvió rápidamente al pueblo, pero al llegar, la niebla era aún más espesa y el aire parecía estar más pesado. Algo los estaba siguiendo, algo que provenía de la cabaña, algo que no quería que se fueran. Mientras corrían hacia el hotel, escucharon los susurros otra vez, más fuertes, más cercanos. No deberían haber venido, dijeron las voces, y entonces comprendieron que la niebla no solo cubría el pueblo, sino que lo había reclamado como su propio dominio. De vuelta en el hotel, los amigos decidieron investigar más sobre el pueblo y su historia. La dueña del lugar, al ver su insistencia, finalmente les contó lo que había sucedido años atrás. El pueblo había sido escenario de una tragedia, una familia que vivió en la cabaña del bosque había desaparecido sin dejar rastro, y desde entonces, la niebla nunca se había disipado. Nadie sabía qué había ocurrido, pero se decía que la familia había sido maldita por algo que habían encontrado en el bosque. La dueña les advirtió que las almas de los desaparecidos aún vagaban por el pueblo, buscando venganza por lo que les había sucedido. La niebla no es solo niebla, dijo con voz temblorosa. Es el velo entre el mundo de los vivos y los muertos. Al escucharla, los amigos comprendieron que el mal que había caído sobre el pueblo no era solo una leyenda. La niebla era el vehículo para los espíritus, y ahora, ellos estaban atrapados dentro de su influencia. Esa noche, los susurros se intensificaron. Los amigos intentaron dormir, pero cada vez que cerraban los ojos, sentían la presencia de alguien más en la habitación con ellos. Al abrir los ojos, veían sombras moviéndose por la niebla que se colaba bajo la puerta. De repente, los relojes del hotel se detuvieron. La niebla había comenzado a tomar forma, y ellos se dieron cuenta de que no podían escapar. La tragedia olvidada los había reclamado. En el último intento por escapar, los amigos decidieron dejar el pueblo y cruzar la niebla para encontrar una salida. Pero cuanto más intentaban salir, más la niebla los rodeaba, como un muro invisible que los mantenía prisioneros. La sensación de que algo los acechaba aumentaba, y cada vez más se escuchaban susurros cercanos, como si la niebla misma les hablara. No hay salida, susurró Laura, mientras los ojos de todos se llenaban de terror. Finalmente, llegaron a la misma cabaña del bosque, pero esta vez no había niebla. Todo estaba quieto, muerto, como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Allí, en el umbral de la puerta, una sombra apareció. Era la figura encapuchada que los había observado antes, y esta vez no desapareció. Nos quedamos aquí, dijo en voz baja, y al hacerlo, el grupo comprendió que no había forma de escapar. La niebla no solo los había atrapado, sino que les había dado un lugar entre los muertos. La última cosa que vieron fue la niebla cerrándose sobre ellos, y luego, silencio. El pueblo y su tragedia seguirían viviendo, y la niebla, eterna, aguardaría a los siguientes viajeros que se atrevieran a adentrarse en su abrazo mortal. Y así concluyen nuestras historias, amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje al terror, unos relatos que, aunque parecen haber llegado a su fin, dejan muchas preguntas sin respuesta. ¿Realmente escaparon de la niebla? ¿O la sombra aún los sigue? Tal vez la oscuridad no siempre se puede dejar atrás, como descubrieron nuestros protagonistas. Si les ha gustado este video, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias llenas de misterio y terror.